Me dieron 24 horas para irme. Dijeron que mi esposo pagó todo y yo no merecía nada. Lloré y me fui en silencio, pero en mi bolso llevaba el único papel que demostraba que ellos eran los intrusos, no yo. Supe que algo andaba terriblemente mal en el preciso instante en que la llave se negó a girar en la cerradura. No fue solo un atasco mecánico, se sintió como un rechazo personal, como si la casa misma hubiera decidido que yo ya no pertenecía allí. Era un lunes por la tarde, gris y opresivo, de esos días en los que la Ciudad de México parece respirar smog y tristeza. El cielo estaba encapotado, pesando sobre los edificios de Polanco como una losa de concreto húmedo, idéntica a la que los enterradores acababan de colocar sobre la tumba de mi esposo hacía apenas 2 horas. Acababa de regresar del Panteón francés, con los pies empapados dentro de mis zapatos de tacón bajo y el alma hecha pedazos, todavía con el vestido negro de luto que se me pegaba al cuerpo por la humedad fría de enero. Mis ojos estaban hinchados hasta el punto de doler, los labios agrietados de tanto llorar en silencio y de morder mi propia angustia para no gritar frente a los invitados. Había visto morir a mi esposo, Rogelio, hacía 3 días. Un derrame cerebral masivo. Rápido. Brutal. Sin despedidas de película, sin últimas palabras poéticas que me dieran consuelo en las noches de insomnio. Solo el sonido monótono, rítmico y terrorífico de las máquinas en terapia intensiva y luego, el silencio absoluto. Una línea plana en un monitor que decretó el fin de mi matrimonio y el comienzo de mi pesadilla. Un silencio que ahora me perseguía desde el hospital hasta la puerta de mi propia casa. No estaba lista para enfrentar el vacío de nuestro hogar. No estaba lista para ver su sillón vacío, su taza de café a medio terminar en la cocina, sus pantuflas debajo de la cama. Esa casa en Polanco por la que tanto habíamos luchado, o al menos, eso creía todo el mundo, era nuestro santuario. Pero tampoco estaba lista para lo que encontré en su lugar. Subí los 3 escalones del porche de cantera gris, con las piernas temblando por un agotamiento que iba más allá de lo físico, y deslicé mi llave en la puerta principal de roble macizo. Se atascó. La saqué, soplé sobre el metal pensando que tal vez era suciedad o mis propias manos torpes por los nervios, y lo intenté de nuevo. Nada. El cilindro no cedía. Mi corazón dio un vuelco extraño, un tartamudeo doloroso en el pecho. Vamos, por favor, no ahora, susurré, con la voz rota, golpeando la madera con la frente. Solo quiero entrar. Solo quiero quitarme estos zapatos. Busqué la llave de repuesto, la que Rogelio y yo escondíamos debajo de una maceta de barro con geranios, una costumbre vieja y un poco ingenua que manteníamos desde que nos mudamos. Levanté la maceta con manos temblorosas. No había nada. Solo un círculo de tierra húmeda y vacía, donde debería haber estado el metal frío de mi salvación. Fue entonces cuando noté las cortinas. Retrocedí un paso hacia la lluvia, mirando hacia la ventana panorámica de la sala. Las cortinas de lino color crema, esas que yo misma había elegido y colgado hacía 6 meses para dejar entrar la luz natural que tanto amaba para mis plantas de interior, ya no estaban. Habían desaparecido. En su lugar, colgaban unos pesados paneles de terciopelo rojo oscuro, de un estilo barroco y anticuado que gritaba ostentación y mal gusto. Me provocó náuseas instantáneas. Ese no era mi estilo. Ese era el estilo de ella. Mi estómago se desplomó hasta mis talones. Me acerqué a la ventana, pegando la cara al vidrio frío, entrecerrando los ojos contra el reflejo del atardecer. Adentro, la sala estaba iluminada con todas las lámparas encendidas, como si fuera una fiesta y no un día de luto. Y lo que vi me heló la sangre más que la lluvia de invierno. Mi sala, mi santuario minimalista, estaba llena de cajas. Torres de cartón apiladas donde debería haber espacio libre. Y ahí, sentada en mi sillón de lectura favorito, ese sillón Eames que había restaurado con mis propias manos, estaba ella, doña Bernarda, mi suegra. Llevaba su impecable traje sastre negro, un collar de perlas de 3 vueltas que probablemente valía más que mi coche, y sostenía una taza de té con el dedo meñique levantado. Mi taza. La de porcelana fina de Limoges que Rogelio me había regalado en nuestro primer aniversario y que yo solo usaba en ocasiones muy especiales, tratándola como una reliquia sagrada. Ella la sostenía con descuido,
como si fuera un vaso desechable. Frente a ella, paseándose como si fuera la dueña del lugar, estaba Paulina, mi cuñada. La niña de oro de la familia, la eterna adolescente de 28 años. Llevaba puesto. Dios mío, tuve que parpadear para creerlo. Llevaba puesto mi chal de lana merino gris, ese que me había traído de un viaje a Oaxaca y que guardaba con tanto cariño. Se estaba comiendo una manzana, dejando caer las cáscaras sobre la mesa de centro de nogal sin usar un plato, sin importarle las manchas de agua o ácido. Estaban ahí, instaladas, cómodas, riendo de algo que Bernarda acababa de decir. Como si yo no existiera. Como si Rogelio no hubiera muerto hacía 72 horas. Como si yo fuera un fantasma que ya había sido exorcizado de la propiedad. La incredulidad dio paso a una furia caliente que subió por mi garganta. Golpeé la puerta. No fue un golpe tímido de visita. Fue un golpe nacido de la indignación y la rabia de una viuda ultrajada. «Abran», grité, mi voz resonando en la calle vacía. Nadie respondió al principio. Las vi mirarse entre ellas. Bernarda hizo un gesto despectivo con la mano, indicándole a Paulina que esperara. Volví a golpear, esta vez con la palma abierta, haciendo vibrar la madera maciza hasta que me dolieron los huesos de la mano. «Sé que están ahí. Abran esta maldita puerta», grité, sin importarme si los vecinos escuchaban. De hecho, quería que escucharan. Pasó un minuto eterno. Finalmente, escuché el sonido del cerrojo, un sonido nuevo, metálico, pesado y desconocido, deslizándose. La puerta se abrió lentamente. No fue Bernarda quien abrió. Fue Paulina. Me miró de arriba abajo, masticando el último pedazo de manzana con una insolencia que me robó el aliento. Sus ojos me escanearon con desdén, deteniéndose en mi cabello mojado y mis zapatos sucios de barro del cementerio. «Ah, eres tú», dijo, con la boca medio llena, sin siquiera intentar tragar. «Pensamos que te irías a casa de tus papás en el pueblo después del entierro. Ya sabes, para estar con tu gente». «¿Qué hacen aquí?», pregunté, mi voz temblando no de miedo, sino de una furia fría que luchaba por salir. «¿Y por qué mi llave no abre? ¿Qué le hicieron a mi casa?». Paulina se encogió de hombros y se ajustó mi chal sobre sus hombros, apropiándose de mi calor. «Mamá mandó cambiar la cerradura esta mañana, mientras estábamos en la misa de cuerpo presente. Ya sabes, por seguridad. Ahora que no hay un hombre en la casa, uno nunca sabe quién puede intentar meterse a robar. Hay mucha gente oportunista, Fabiola». «¿Meterse a robar?». Di un paso adelante, obligándola a retroceder. «Yo vivo aquí, Paulina. Esta es mi casa. Soy la viuda de tu hermano. Quítate de mi camino antes de que te quite yo». La empujé, no con fuerza física, sino con la determinación de alguien que reclama su territorio. Entré. El aire adentro olía diferente. Ya no olía a mi difusor de lavanda y cítricos. Olía a perfume barato de gardenias, el favorito de Bernarda, y a cera de iglesia. Olía a invasión. «Fabiola». La voz de doña Bernarda restalló como un látigo desde la sala. Caminé hasta allí, goteando agua sobre la alfombra persa que tanto cuidaba. Bernarda no se levantó. Dejó mi taza sobre la mesa con una calma exasperante, haciendo un tintineo agudo, y me miró con esos ojos oscuros, pequeños y duros como piedras de río. «Qué falta de educación», dijo, chasqueando la lengua. «Entrar así, mojando todo, gritando como una verdulera de mercado. Se nota de dónde vienes, hija. La clase no se compra, ni casándose con un apellido como el nuestro. Rogelio intentó pulirte, pero veo que el barro siempre vuelve al barro». «¿Qué significa esto, Bernarda?», exigí, ignorando su insulto, aunque cada palabra se clavaba como una aguja. «Acabamos de enterrar a Rogelio. Su cuerpo apenas está frío. ¿No tienen respeto por su memoria? ¿Por qué cambiaron las cerraduras de mi casa el mismo día de su funeral?». Bernarda sonrió.
No fue una sonrisa amable. Fue una mueca torcida, llena de lástima fingida y veneno real. Siéntate, Fabiola. Señaló una silla de madera dura en el rincón, no el sofá cómodo donde ella reinaba. Tenemos que hablar de negocios. Y créeme, querida, no te va a gustar lo que tengo que decir. Pero es necesario. Alguien tiene que poner orden en este caos financiero y emocional que dejó mi pobre hijo al casarse contigo. Me quedé de pie, apretando los puños a los costados tan fuerte que las uñas se clavaron en mis palmas. Esta es mi casa, repetí, aferrándome a esas 4 palabras como a un salvavidas en medio de una tormenta. Y quiero que se vayan. Ahora. Bernarda soltó una risa seca, breve, como el graznido de un cuervo. ¡Ay, mija, qué ingenua eres, qué adorablemente tonta! Se puso de pie lentamente, alisándose la falda de su traje Chanel. Esta casa la pagó mi hijo. Con el dinero de mi familia. Con el esfuerzo de un hombre de verdad, un Méndez de la Garza. Tú solo eras la jardinera que tuvo la inmensa suerte de meterse en su cama y engatusarlo. Pero el recreo se acabó, Cenicienta. El reloj dio las 12. Rogelio ya no está para protegerte de la realidad. Y la realidad, querida, es que esta casa pertenece a la familia. A la sangre. Y tú eres solo agua sucia que ya no necesitamos para regar nada. El frío que sentí en ese momento no venía de mi ropa mojada. Venía de la certeza absoluta de que la guerra había comenzado. Ellas habían disparado primero, y apuntaban a matar. Yo estaba desarmada, sola, agotada y rodeada de lobos. O al menos, eso es lo que ellas creían. Mientras Bernarda me miraba con esa superioridad aristocrática que tanto había ensayado frente al espejo, mi mente viajó hacia atrás. Fue un mecanismo de defensa involuntario. No podía soportar el dolor del presente sin buscar las raíces en el pasado. El dolor de ahora estaba anclado en las mentiras de ayer. Un pasado que yo había ayudado a construir por amor, ladrillo a ladrillo, y que ahora se derrumbaba sobre mí, amenazando con aplastarme. Recordé el día de mi boda, hacía 7 años. El jardín de la hacienda estaba espectacular, diseñado por mí misma, por supuesto. Pero Bernarda había llegado vestida de color crema. No blanco técnico, pero lo suficientemente cerca, un tono marfil brillante, como para que en las fotos pareciera que había 2 novias compitiendo. Se paseaba entre las mesas de los invitados, con una copa de champán francés en la mano, susurrando lo suficientemente alto para que yo la escuchara, como una serpiente deslizando su veneno entre las flores. Es una lástima, ¿verdad? Le decía a la esposa de un socio de Rogelio. Rogelio tenía un futuro tan brillante. Podría haberse casado con la hija del embajador de España, o con Clarissa, la heredera de los viñedos en Valle de Guadalupe. Eran tal para cual. Pero ya saben cómo son los hombres, a veces se dejan llevar por lo exótico, por lo simple, por lo terrenal. Dicen que los padres de ella venden maíz en un mercado en Oaxaca. Imagínense. Mi nieto, un Méndez de la Garza, tendrá sangre de mercado. Tendremos que educarlo muy bien para que no salga rústico. Yo estaba en la mesa principal, fingiendo que no escuchaba, sintiendo como mi cara ardía de vergüenza. Apreté la mano de Rogelio debajo del mantel de lino blanco, buscando su apoyo, su defensa. Él me miró, con esa expresión de cachorro apaleado, esa mezcla de amor y cobardía que siempre ponía cuando su madre atacaba. Ignórala, mi amor, me susurró, besando mi mano. Ella es así. Vieja escuela. No lo dice con maldad, es solo su forma de ser. Ya se le pasará cuando vea lo felices que somos. Ten paciencia, por mí. Nunca se le pasó. Y yo tuve demasiada paciencia. Recordé la fiesta de inauguración del jardín, 3 años después de la boda. Yo soy arquitecta paisajista. No soy una jardinera, como a Bernarda le gustaba decir a sus amigas del club de bridge para minimizarme. Tengo una maestría en diseño urbano sostenible de la UNAM y he ganado premios internacionales. Había trabajado durante 6 meses en el jardín trasero de esta misma casa.
Había transformado un patio de tierra seca y estéril en un oasis tropical, con un sistema de riego automatizado oculto, orquídeas raras colgadas de los árboles ancianos y un estanque koi diseñado por mí misma, piedra por piedra, calculando el flujo del agua para crear un sonido relajante perfecto. Cuando los invitados llegaron a la fiesta, todos quedaron boquiabiertos. El jardín brillaba bajo las luces indirectas que yo había instalado. «Es magnífico», exclamó la señora del Valle, una vecina influyente. «Es un paraíso». «¿Quién hizo esto?» «Es una obra de arte, nunca había visto algo así en Polanco». Antes de que pudiera abrir la boca para agradecer y tal vez, solo tal vez, recibir un poco de reconocimiento, Paulina se adelantó. Llevaba una copa de vino tinto en la mano y una sonrisa radiante y falsa. «Gracias, tía», dijo ella, con una naturalidad que daba miedo. «Mamá y yo estuvimos planeándolo durante meses. Queríamos algo zen, algo que reflejara nuestra espiritualidad y conexión con la naturaleza. Fue un trabajo duro dirigir a los obreros, elegir cada planta, pero valió la pena el esfuerzo creativo, ¿no creen?» Me quedé helada, con la bandeja de canapés en la mano como una sirvienta. Busqué a Rogelio con la mirada entre la multitud. Él estaba al lado de la parrilla, escuchando todo. Él sabía que yo había cavado la tierra con mis propias manos hasta sangrar, que yo había diseñado los planos hasta la madrugada, que yo había seleccionado cada pez del estanque. Pero cuando cruzamos miradas, él simplemente bajó la cabeza, avergonzado, y tomó un trago largo de su cerveza. No dijo nada. No me defendió. No dijo, fue mi esposa. Esa noche dormí en el sofá de la sala, llorando de rabia y humillación. Rogelio bajó a las 3 de la mañana, oliendo a alcohol y culpa. Perdóname, Fabi, dijo, arrodillándose y abrazando mis piernas. Sabes que a Paulina le hace falta sentirse útil. No le va bien en nada, fracasa en todo lo que intenta. Déjala tener este momento de gloria. Tú sabes la verdad, yo sé la verdad. Eso es lo que importa, lo que nosotros sabemos. Importa que me respeten, Rogelio, le dije. Importa que tu familia deje de tratarme como invisible. Pero el recuerdo más doloroso, el que ahora me quemaba la garganta como ácido mientras miraba a Bernarda sentada en mi sala como una reina usurpadora, fue el de hacía 5 años. El gran secreto. La base de toda esta farsa. Rogelio había llegado a casa un martes por la tarde, pálido como un muerto, temblando incontrolablemente. Se sentó en el suelo frío de la cocina, sin siquiera quitarse el saco, y rompió a llorar como un niño perdido. Su constructora Méndez, el orgullo de la familia, el legado de su padre, estaba en bancarrota técnica. Había hecho malas inversiones inmobiliarias, confiado en socios corruptos que huyeron con el capital. Debía 6 millones de pesos a bancos y proveedores. El banco iba a embargar la casa. Iba a embargar las cuentas. Iba a salir en los periódicos. Mi madre me va a matar, repetía él, golpeándose la cabeza contra los gabinetes de madera. Si se entera de que fallé, de que perdí el patrimonio del abuelo, se muere, Fabiola. Le da un infarto. Se muere de la vergüenza social. El apellido, el honor, no podré soportar ver su decepción. Yo lo amaba. Dios sabe que lo amaba, a pesar de su debilidad ante su madre. Y yo tenía algo que ellos no sabían, algo que Bernarda en su clasismo nunca imaginó. Mi abuela, esa mujer indígena que vendía maíz en el mercado y de la que Bernarda se burlaba, había sido una mujer astuta, una visionaria. Había comprado terrenos ejidales en las afueras de la ciudad cuando nadie los quería, terrenos que con los años se convirtieron en zonas comerciales de alta plusvalía. Al morir, me lo dejó todo a mí, su única nieta, su Fabiolita. Tenía el dinero. Tenía los ahorros de mi propia empresa de paisajismo, que iba viento en popa. Tenía el poder para salvarlo. Yo lo pagaré, le dije a Rogelio esa noche, levantando su rostro bañado en lágrimas y mocos. Yo arreglaré esto. ¿Qué? Me miró sin entender, con los ojos rojos. Es una fortuna, Fabi.
No tienes ese dinero. Somos, tú eres, lo tengo. Puedo vender los terrenos comerciales de la abuela. Puedo vaciar mis cuentas de inversión. Puedo salvar la casa y pagar a los acreedores. Rogelio me miró como si fuera un ángel bajado del cielo, con una adoración absoluta. Pero luego, el miedo, ese maldito miedo a su madre, volvió a sus ojos. Pero, si pagas tú, mi madre sabrá que yo fracasé. Sabrá que su hijo, exitoso, necesitó que su esposa, la jardinera, lo rescatara. No me lo perdonará nunca. Me humillará hasta el día que me muera. Seré el hazme reír. Suspiré, sintiendo un peso enorme en el pecho, una premonición de que esto iba a salir mal. ¿Qué quieres que hagamos, Rogelio? Págalo, por favor, sálvanos. Sálvame. Pero, ¿podemos decir que fue un éxito de mi empresa? ¿Que el dinero vino de un nuevo contrato gubernamental? Por favor, Fabiola. Por mi dignidad de hombre. Por la paz de la familia. Te lo suplico. Y acepté. Por amor, o por estupidez, acepté. Acepté ser la esposa mantenida a los ojos de su familia. Acepté que Bernarda siguiera pensando que yo vivía de la caridad de su hijo y que me gastaba su dinero, mientras que en realidad, su hijo vivía de mi sacrificio y dormía bajo un techo que yo había pagado. Vendí las tierras de mi abuela. Pagué la hipoteca completa. Limpié sus deudas. Salvé su honor, pero condené el mío al silencio. Fabiola, ¿me estás escuchando o te quedaste sorda además de muda? La voz chillona de Bernarda me trajo de vuelta al presente, a la sala llena de cajas y traición. La miré. Realmente la miré por primera vez sin el filtro del respeto debido a una suegra. Vi a una mujer pequeña, amargada, que vivía de las apariencias, que creía que el dinero y el apellido lo eran todo. Una mujer que no tenía idea de que estaba parada sobre un suelo de madera de ingeniería importada que yo había comprado centímetro a centímetro. Sí, Bernarda, dije, con una calma que me sorprendió incluso a mí, una calma fría y peligrosa. Te escucho perfectamente. Dices que la realidad es que soy agua sucia. Continúa. Quiero escuchar todo lo que tienes que decir antes de que te arrepientas. Bernarda se levantó del sillón con una lentitud estudiada, disfrutando cada segundo de su poder. Caminó hacia una de las cajas de cartón que estaban apiladas cerca de la entrada, moviéndose con la elegancia de una víbora. Con un movimiento teatral, sacó un paquete de bolsas de basura negras, de esas grandes, industriales, para jardín. Las arrojó a mis pies. El plástico hizo un sonido miserable, un FSHHH degradante al chocar contra el suelo de madera pulida que yo misma pulía cada mes. Tienes 24 horas, dijo, cruzándose de brazos, su barbilla levantada. Mañana a esta misma hora, quiero que estés fuera de esta propiedad. Puedes llevarte tu ropa, tus artículos de aseo personal y cualquier baratija sentimental que hayas traído contigo cuando te casaste. Pero nada más. Ni muebles, ni electrodomésticos, ni arte. Miré las bolsas negras a mis pies. Eran bolsas de basura. Eso era lo que ellas pensaban que valía mi vida allí, basura para ser sacada. Luego miré a Paulina, que había dejado de comer la manzana para sonreír con una malicia infantil y cruel. ¿Y mis muebles? Pregunté, forzando mi voz a mantenerse nivelada, aunque por dentro estaba gritando. ¿Mis libros de arquitectura? ¿El equipo de mi estudio de diseño? ¿Mi computadora? Todo lo que está en esta casa se compró con el dinero de Rogelio durante el matrimonio, intervino Paulina, recitando un guión legal que seguramente habían practicado con su abogado. Por lo tanto, es patrimonio familiar. Yo voy a ocupar la casa ahora. Necesito espacio. Mi departamento en la Condesa es muy pequeño y ruidoso, y, bueno, estoy muy deprimida por la muerte de mi hermano. Necesito este lugar para sanar, para conectar con su energía. Voy a convertir tu estudio en un salón de yoga y meditación. Esa habitación tiene buena luz, aunque tendremos que quitar todas esas mesas horribles de dibujo. Sentí que la sangre me hervía en las venas,
pulsando en mis sienes. Mi estudio. Mi lugar sagrado. Donde yo pasaba noches enteras dibujando planos para clientes reales, ganando dinero real, diseñando parques y jardines sostenibles, mientras Paulina vivía de la mesada que Rogelio le daba en secreto porque ella nunca duraba en ningún trabajo más de 3 meses. No tienen derecho, dije, dando un paso hacia Bernarda, invadiendo su espacio vital. Soy su esposa legal. La viuda. La ley me protege. No pueden echarme así, sin una orden judicial, sin un proceso. Bernarda soltó una carcajada seca, carente de cualquier humor, un sonido que rebotó en las paredes vacías de empatía. Ay, por favor, Fabiola. No seas tonta ni melodramática. Rogelio no dejó testamento, ¿verdad? Siempre fue un desastre con los papeles, pobre hijo mío, siempre tan ocupado haciendo dinero que olvidó protegerlo. Sin testamento, y sin hijos, la ley es complicada en México. Y nosotras tenemos los mejores abogados de la ciudad, el bufete Montero y Asociados. El licenciado Montero ya está preparando los papeles para demostrar que tú no aportaste nada económico a esta propiedad. Que fuiste una carga financiera, una mantenida. Vamos a pelear esto en la corte si es necesario, vamos a congelar todos los activos, y te aseguro, muchachita, que te vas a quedar sin un peso y debiéndonos las costas del juicio. ¿Tienes dinero para pagar abogados contra nosotros? No lo creo. Se acercó más a mí, su perfume de gardenias volviéndose sofocante, rancio. Te estoy haciendo un favor, Fabiola. Te estoy dejando ir por las buenas. Vete. Regresa a tu pueblo con tus padres. Búscate otro hombre al que engañar con tu carita de mosca muerta. Pero deja a mi familia y el legado de mi hijo en paz. Si te vas mañana sin hacer escándalo, no te perseguiremos por el dinero que Rogelio seguramente gastó en tus caprichos y en ayudar a tu familia pobre. Miré a las dos mujeres. Vi su codicia desnuda, su crueldad, su absoluta falta de empatía humana. Podría haber gritado. Podría haberles dicho en ese mismo momento, yo pagué esta casa. Tengo los recibos. Tengo la transferencia bancaria. Rogelio estaba en quiebra. Pero entonces, vi algo más. Vi la fragilidad de su arrogancia. Ellas creían que tenían el poder porque creían ciegamente en la mentira que Rogelio había construido para proteger su ego. Si les gritaba la verdad ahora, en este momento de tensión, llamarían a la policía diciendo que las agredí, me sacarían a la fuerza, cambiarían las cerraduras otra vez, y lo peor, tendrían tiempo para destruir cualquier documento que encontraran en la casa antes de que yo pudiera llegar a un juez. Ellas tenían el control físico de la casa ahora. Yo estaba sola. Necesitaba ser más inteligente que ellas. Necesitaba ser fría. Como el acero de mis herramientas de poda. Necesitaba jugar su juego, pero con mis reglas. Me agaché lentamente. Mis rodillas crujieron. Recogí las bolsas de basura. El plástico frío en mis manos se sintió como un arma. Me enderecé y miré a Bernarda a los ojos, sosteniendo su mirada hasta que ella parpadeó. Está bien, dije suavemente, casi en un susurro. La sonrisa de Paulina se ensanchó, mostrando dientes perfectos pagados por mi esposo. Bernarda relajó los hombros, satisfecha de su victoria fácil, pensando que me había roto. Sabía que entrarías en razón, dijo la vieja bruja. Siempre fuiste, dócil. Eso me gustaba de ti, que sabías tu lugar. Me iré mañana, continué, ignorando su elogio venenoso. Solo déjenme pasar la noche aquí para empacar mis cosas personales. Estoy cansada. Acabo de enterrar a mi esposo. No tengo a dónde ir a esta hora con la lluvia. Por supuesto, dijo Bernarda, magnánima en su triunfo. Puedes dormir en la habitación de huéspedes, la pequeña del final del pasillo. Paulina ya ocupó la principal. No queremos que te sientas incómoda con las cosas de Rogelio, y Paulina necesita la cama grande. ¿Habían ocupado mi cama? ¿La cama donde mi esposo y yo dormíamos hasta hace 3 días?
¿Dónde él había muerto en mis brazos antes de que llegara la ambulancia? Sentí una arcada violenta subir por mi esófago, pero me la tragué con sabor a bilis. Gracias, dije, con una ironía tan fina que pasó volando sobre sus cabezas. Son muy generosas. Ah, y una cosa más, Bernarda. ¿Qué? Preguntó impaciente, volviendo a su té. Las orquídeas del invernadero. Lavanda coerulea, la azul. Necesita agua destilada, no del grifo. Y luz indirecta, nunca sol directo. Cuesta unos 5.000 pesos cada maceta. Sería una pena que se murieran antes de que pudieran venderlas o disfrutarlas. Bernarda parpadeó, confundida por mi preocupación botánica en medio de un desalojo dramático. Me miró como si estuviera loca. Sí, lo que sea. Preocúpate por tus trapos. Vete a empacar. Y quiero las llaves en la mesa de la cocina mañana a las 8 de la mañana. Subí las escaleras con las bolsas de basura en la mano, sintiendo sus miradas en mi espalda como insectos caminando por mi piel. Escuché a Paulina risitas, fue más fácil de lo que pensé, mamá. Es una cobarde. No fui a la habitación de huéspedes. Fui directo a mi estudio. Cerré la puerta. Y por primera vez en 3 días, dejé de llorar. Mis lágrimas se secaron, reemplazadas por un plan. Cerré la puerta de mi estudio y le puse el seguro, aunque sabía que era una barrera frágil contra la invasión que sufría mi vida. Paulina ya había estado aquí, podía ver el rastro de su intrusión. Mis planos estaban movidos, los cajones de mi escritorio entreabiertos y revueltos. Seguramente buscaban joyas, dinero en efectivo o relojes de Rogelio. Tontas. Lo valioso en esta casa no brillaba. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, y esperé. Esperé 1 hora. 2 horas. El reloj marcó las 9 de la noche, luego las 10 de la noche, escuché cómo pedían pizza. En la casa de mi esposo muerto, el día de su funeral, pedían pizza de pepperoni. El olor a grasa y queso barato se filtró por debajo de mi puerta, insultando mi duelo. Escuché sus risas amortiguadas, planeando la redecoración. Esa pared gris es deprimente, la pintaremos de beige, decía Bernarda. Y tiraremos esos muebles viejos, decía Paulina. Quiero todo nuevo, mamá. Moderno. Escuché cómo abrían una botella de vino. El clink de las copas brindando. Estaban celebrando. Estaban brindando por su victoria, por haber recuperado el patrimonio, por haberse deshecho de la intrusa. Brindaban sobre el cadáver aún caliente de su hijo y hermano. Finalmente, alrededor de la 1 de la madrugada, la casa quedó en silencio. Un silencio pesado, cargado de la presencia de extraños. Me levanté. Me quité los zapatos para no hacer ruido. Me moví como un gato en la oscuridad. No encendí la luz principal, solo la linterna de mi celular, cubriéndola parcialmente con mi mano para atenuar el brillo. Me dirigí a la esquina del estudio, donde una enorme maceta de cerámica con un ficus lirata de 2 metros descansaba sobre una alfombra tejida artesanalmente. Este era mi secreto. Rogelio sabía que yo había pagado la casa, claro, pero él era descuidado. Él no sabía dónde guardaba yo los papeles importantes. Él nunca entraba a mi estudio, decía que olía demasiado a tierra y fertilizante, que no era lugar para un hombre de negocios. Y Bernarda y Paulina eran demasiado perezosas y débiles para mover una maceta llena de tierra húmeda que pesaba 40 kilos. Empujé la maceta. Me costó, mis músculos dolían por el estrés acumulado, pero la adrenalina me dio una fuerza sobrenatural. La cerámica raspó ligeramente el suelo, un sonido que me pareció un trueno en el silencio de la noche. Me congelé. Esperé. Nada. Solo los ronquidos lejanos de Bernarda desde la habitación de huéspedes, al menos no durmió en mi cama, gracias a Dios. Enrollé la esquina de la alfombra. Allí, perfectamente camuflada en el piso de madera, estaba la tapa de una caja fuerte de piso. Mis dedos temblaban mientras marcaba la combinación.
No era mi cumpleaños. No era el de Rogelio. Era la fecha de nacimiento de mi abuela. 12 de abril de 1945, la mujer que realmente había salvado esta casa desde el más allá. El mecanismo se abrió suavemente, lubricado y preciso. Mi corazón latía tan fuerte que temí que despertara a las arpías. Metí la mano en el hueco frío y oscuro. Mis dedos rozaron el cuero. Saqué una carpeta roja. La abracé contra mi pecho un segundo, respirando hondo. Aquí estaba mi vida. Aquí estaba mi dignidad. Abrí la carpeta bajo la luz tenue del celular para verificar que todo estuviera allí. Primero, las escrituras públicas. El papel notarial grueso, con sellos holográficos. En la sección de propietario, no estaba el nombre de Rogelio Méndez. Estaba el mío, claro y contundente, Fabiola Méndez de la Garza. Cuando pagué la deuda hace 5 años, hice una condición innegociable con Rogelio, en la privacidad de nuestra cocina, mientras él lloraba. Pago la deuda, Rogelio. Salvo tu empresa y tu nombre. Pero la casa pasa a mi nombre. Haremos una donación entre cónyuges y un reconocimiento de deuda. Tú seguirás siendo el dueño, ante tu madre y la sociedad, fingiremos eso. Pero legalmente, ante Dios y la ley, esto es mío. Para protegerme si algo te pasa, o si tu madre intenta algo. Rogelio, desesperado y avergonzado, había firmado todo sin dudar, agradecido de que no lo dejara. Segundo, el contrato de donación irrevocable. Tercero, los recibos de transferencia bancaria originales. Desde mi cuenta personal a la del banco acreedor. 6 millones de pesos. Cada centavo documentado. El rastro del dinero era indiscutible. Y por último, un sobre blanco, algo arrugado. Una carta. La saqué. Era la letra de Rogelio. Rasgueada, nerviosa. La había escrito el día que firmamos los papeles ante el notario, hace 5 años. Me había dicho, guárdala. Espero que nunca tengas que usarla. Pero conozco a mi madre. La leí de nuevo, y cada palabra era una puñalada y un bálsamo a la vez. Para mi madre, Bernarda, si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy y probablemente estás tratando de lastimar a Fabiola, o de quitarle lo que es suyo. Mamá, perdóname por ser un cobarde y no tener el valor de decírtelo en vida, cara a cara. No fui el empresario exitoso que tú creías y presumías. Fracasé. Lo perdí todo hace 5 años. La casa, la empresa, las inversiones. Todo. Fabiola me salvó. Ella vendió la herencia de su abuela, esa mujer de la que te burlabas, para pagar mis errores y mis deudas de juego y negocios. Ella es la única dueña legítima de esta casa y de todo lo que hay en ella. Todo lo que ves, cada mueble, cada ladrillo, se lo debemos a ella. Por favor, ten un poco de dignidad y déjala en paz. Ella te salvó de la vergüenza de tener un hijo en bancarrota y procesado por fraude. No la castigues por amarme tanto y por cubrir mis mentiras. Tu hijo que te pide perdón, Rogelio. Leí la carta y una lágrima solitaria cayó sobre el papel. Lloré por el hombre que amaba, un hombre bueno pero débil, aplastado por las expectativas de una madre narcisista. Incluso en su carta final, me pedía perdón a mí, pero su preocupación principal seguía siendo la vergüenza de su madre. Ay, Rogelio, susurré en la oscuridad. Tu miedo a ella nos trajo hasta aquí. Pero ya no tengo miedo. Se acabó el miedo. Guardé los documentos en mi mochila de cuero, junto con mi laptop, mis discos duros externos con años de trabajo y mi cámara fotográfica. No empaqué ropa. No empaqué zapatos. No me llevé nada que ellas pudieran reclamar como suyo. Solo me llevé lo que importaba, mi identidad y mi propiedad. Dejé las bolsas de basura de Bernarda tiradas en medio del estudio, vacías e infladas, como un símbolo de mi desobediencia. Salí de la casa a las 6 de la mañana, antes de que saliera el sol, bajo una llovizna fina. Bernarda ya estaba despierta. Estaba en la cocina, bebiendo café,
vigilante como una gárgola de piedra. Saltó cuando me vio bajar con mi mochila al hombro. ¿Ya te vas?, preguntó, mirando mi equipaje ligero con sospecha. ¿Qué llevas ahí? ¿La plata? ¿Joyas? Solo mis herramientas de trabajo, dije, sin detenerme, caminando hacia la puerta. Puedes revisarlo si quieres, Bernarda, pero te advierto que hay tijeras de podar muy afiladas y oxidadas. Bernarda arrugó la nariz con asco. Lárgate. Y deja las llaves en la mesa. No quiero verte nunca más. Saqué el llavero de mi bolsillo. Las llaves de la casa, del portón eléctrico, del buzón, del estudio. Las dejé caer sobre la mesa de mármol con un estruendo metálico deliberado. Aquí tienen. Disfruten la casa. Es una propiedad, con mucha historia y muchos secretos. Espero que sepan mantenerla. Cuidado con las goteras del alma. Nosotras sabemos cuidar lo que es nuestro, escupió Bernarda. No necesitamos consejos de una campesina trepadora. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, me giré una última vez, mi mano en el pomo. Ah, Bernarda. Tienes razón en una cosa. La sangre pesa más que el agua. Pero a veces, la sangre se pudre y envenena todo el cuerpo. Salí al aire frío de la mañana. No miré atrás. No llamé a un Uber. Caminé 3 cuadras bajo la lluvia hasta una cafetería abierta a las 24 horas, pedí un café negro cargado y saqué mi teléfono. Mis manos ya no temblaban. Marqué un número que sabía de memoria. ¿Licenciado Fausto? Soy Fabiola. Perdón por la hora. Sí, pasó lo que temíamos. Sí, me echaron. No, no llamé a la policía todavía. Tengo un plan mejor, más definitivo. ¿Recuerda que el novenario termina en 9 días? Ellas van a hacer una fiesta. Quiero que preparemos todo para ese día. Quiero que sea público. Quiero que les duela donde más les importa, en su orgullo. Los siguientes 9 días fueron una tortura lenta, calculada y necesaria. Me quedé en un pequeño Airbnb en la colonia Roma, un estudio bohemio lejos del lujo aséptico de Polanco, pero cerca del despacho del licenciado Fausto. Fausto era un viejo amigo del padre de Rogelio, un hombre de leyes de la vieja escuela, de los que creen en la justicia divina y detestan a los hipócritas. Cuando le mostré los papeles y la carta de Rogelio esa misma mañana, golpeó su escritorio de caoba con tanta fuerza que su taza de café saltó y manchó un expediente. Esas brujas. Malditas sean. Bramó, con el rostro rojo de ira. Esto es allanamiento. Despojo agravado. Violencia doméstica. Podemos meterlas a la cárcel ahora mismo, Fabiola. Llamaré al fiscal. No, Fausto, dije, mirando por la ventana hacia la calle transitada, viendo a la gente normal vivir sus vidas. Si las sacamos ahora con la policía, se harán las víctimas. Dirán que la nuera malvada, loca de dolor, las echó en su momento de duelo. Llorarán con los tíos, con los primos, con los socios. Manipularán la narrativa y yo seré la villana para siempre. Necesito que se expongan. Necesito que ellas mismas caven su tumba social. ¿El novenario?, preguntó Fausto, calmándose un poco, entendiendo mi lógica maquiavélica. El novenario. Bernarda no puede resistirse a presumir. Va a invitar a todos, a los socios del club de golf, al padre Anselmo, a los viejos amigos influyentes de Rogelio. Va a usar el rezo como excusa para presentar la casa como suya y de Paulina. Va a ser su fiesta de coronación. Ahí es cuando entraremos. Cuando todos estén mirando. Mientras preparábamos la demanda civil y la orden de desalojo con fecha futura, yo me torturaba masoquistamente mirando las redes sociales desde mi teléfono prepago. Paulina, en su estupidez y vanidad, no perdió el tiempo. Documentó cada crimen. Día 3, una foto en Instagram. Paulina posando en mi estudio, que ahora estaba vacío de mis mesas de dibujo y mis planos.
Habían puesto tapetes de yoga morados, inciensos y estatuas de Buda baratas compradas en algún mercadillo. Capschen, renovando energías. Convirtiendo el dolor en luz. Mi nuevo espacio sagrado en la casa familiar. Gracias universo. Almohadilla Namaste, almohadilla nuevo comienzo, almohadilla Legado Méndez, comentarios de sus amigas, te lo mereces, Pau, qué fuerte eres. Me mordí el labio hasta sangrar. Mi trabajo de años borrado en 48 horas. Día 5, un vídeo en Facebook Live. Bernarda haciendo un tour por la sala redecorada. Habían quitado mis cuadros abstractos de artistas oaxaqueños emergentes y puesto unos óleos horribles de paisajes oscuros y marcos dorados rococó. En el vídeo, Bernarda decía con esa voz melosa falsa, por fin esta casa tiene clase y abolengo. Quitamos toda esa basura moderna que no encajaba con el apellido ni la tradición. Ahora sí se siente como el hogar digno de mi hijo, que en paz descanse. Pero lo que me rompió el corazón, lo que me hizo llorar en el suelo del Airbnb, fue el día 7. Una historia de Instagram de Paulina. Estaba en el jardín trasero. Mi jardín. Mi obra maestra. El estanque koi que yo había diseñado piedra por piedra, estaba siendo drenado. El agua estaba turbia. Los peces boqueaban en cubetas sucias. Había obreros sacando las plantas tropicales, mis monsteras gigantes, mis helechos arborescentes de 20 años que había traído desde Veracruz. Los estaban tirando en una pila para quemarlos o tirarlos a la basura. Paulina decía a la cámara, riendo con una copa en la mano, «Ay, vamos a quitar toda esta selva horrible. Demasiados mosquitos y humedad. Vamos a poner un piso de concreto estampado limpio y una pérgola moderna para fiestas y cócteles. Mucho más chic y funcional, ¿no creen?» Lloré. Lloré de rabia pura. Estaban matando seres vivos que yo había cuidado durante años como si fueran mis hijos, solo por capricho y maldad. Estaban borrando mi esencia de la tierra. Ese fue el momento en que cualquier duda moral que tuviera se disipó. Ya no me importaba si eran la madre y la hermana de mi esposo. Ya no me importaba la paz familiar o el ¿qué dirán? Ellas habían declarado la guerra total contra mi hogar, contra mi trabajo, contra mi identidad. Ellas querían borrarme. Pues bien, yo las borraría a ellas. Llamé a Fausto con voz de hielo. Fausto, añade una cláusula a la demanda civil. Daños y perjuicios a la propiedad. Destrucción de ecosistema. Quiero que paguen cada hoja que arrancaron. Quiero que paguen cada pez que mataron. Quiero que paguen hasta el último centavo y que se queden en la calle si es necesario. Hecho, hija. Fausto sonaba sombrío y decidido. Ya tengo al juez de nuestro lado. Prepárate. Mañana es el día 9. La misa es a las 7 de la noche. Será el gran final. Estaré lista. Fui a una tienda de ropa de alta gama en Masaryk. Gasté los últimos ahorros de mi tarjeta de crédito personal. No compré otro vestido negro de viuda doliente. Compré un traje sastre blanco. Pantalón de corte recto y saco entallado. Impecable. Afilado como un bisturí. El blanco es el color del luto en algunas culturas orientales, sí, pero también es el color de la verdad, de la justicia y de la limpieza. Y yo iba a ser la luz cegadora que revelaría toda su suciedad en medio de su oscuridad. Llegamos a las 7:15 de la tarde en punto. La calle frente a mi casa en Polanco estaba llena de coches de lujo aparcados en doble fila. Valet parkings corrían de un lado a otro. BMWs, Mercedes, Audis, Range Rovers. Bernarda había convocado a la crema innata de su círculo social, a todos aquellos ante quienes necesitaba reafirmar su estatus. Fausto iba a mi lado, cargando un maletín de cuero gastado que contenía la bomba atómica. Detrás de nosotros, discretos pero intimidantes, 2 oficiales de la policía judicial y un cerrajero profesional con su caja de herramientas. No habíamos venido a negociar. Habíamos venido a ejecutar. El portón estaba abierto de par en par para los invitados. Caminé por el sendero de entrada que yo había diseñado,
notando con dolor las plantas pisoteadas. Escuchaba el murmullo de las oraciones desde adentro, amplificado por un micrófono. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. ¡Qué ironía más grande! Rogelio no tendría descanso eterno mientras estas mujeres estuvieran profanando nuestra verdad y robando su legado. Entré a la casa sin tocar. Nadie me detuvo, los meseros pensaron que era una invitada importante. La sala estaba abarrotada. El aire estaba viciado y caliente. Había unas 50 personas, todas vestidas de negro riguroso. El padre Anselmo, un hombre santo.